¿Qué tal, amigas y amigos de la Red Corape? Les damos la bienvenida a este espacio de la entrevista del día. Luego de dialogar con nuestro invitado, les compartiremos información registrada en las últimas horas, así que quédense junto a nosotros. Esto debido a que Ecuador está atravesando momentos complejos. La noche de este lunes 8 de enero y madrugada de este martes se han reportado atentados en varias zonas del país. Sobre esto y más les estaremos informando. Ahora llegó el momento de saludar a Alex Flores, coordinador general de la plataforma Va por Ti Ecuador, para conocer un poco el pronunciamiento que tiene frente a la consulta popular que propone el Ejecutivo. Señor Flores, bienvenido a este espacio de la Red Corape. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Elba? Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Para la consulta popular, el presidente Daniel Noboa presentó 11 preguntas que engloban cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, incrementar las penas en delitos como el terrorismo y la delincuencia organizada y la reapertura de casinos. Ahora se presentaron 9 preguntas adicionales sobre extradición y también hace mención al trabajo por horas. ¿Cuál es la lectura general de esta propuesta para luego ir avanzando con el análisis de algunas preguntas? Sí, bueno, las 11 preguntas iniciales, hay que verificar lo que dicen por los anexos, que es donde está verdaderamente el meollo de todo el asunto. Y curiosamente, todo lo que está en los anexos indica que el señor Daniel Noboa podía hacer esto sin consulta popular mañana mismo. Bueno, incluso desde que entró en el gobierno, porque en los anexos se estipula que presentará los proyectos de ley reformatorios al Código Integral Penal, etcétera, etcétera, a las leyes y a la Constitución, a la Asamblea Nacional. Y esto determina que dentro de 60 días después de haber tenido los resultados en la consulta popular, la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse. Entonces, claro, es una tomadura de pelo, porque eso mismo podía haberlo hecho sin necesidad de consulta popular. De hecho, le voy a leer lo que dice uno de los anexos, que es general para todas las preguntas, las 11 preguntas. Dice, en caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo máximo de 5 días posteriores de la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, etcétera, etcétera, que contenga las reformas para cumplir lo establecido en esta pregunta y en las siguientes, ¿no? La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma ilegal conforme el trámite previsto en la ley de la materia. Este periodo se reduce porque normalmente son 90 días. Ahí viene un conflicto legal que a saber cómo la Corte Constitucional lo va a resolver, porque si se va a debatir, ¿no?, puede darse el caso que las reformas, el proyecto de ley que presenta el señor Daniel Noboa, puedan contener reformas inconstitucionales. Es decir, el pueblo ecuatoriano vamos a ir a votar a ciegas y le vamos a dar una predisposición al señor Daniel Noboa para que presente lo que quiera a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional va a estar con la presión de esto aprobó el pueblo ecuatoriano, pero es que no se puede dar paso porque puede estar violando derechos constitucionales, derechos laborales, como las 9 otras preguntas que no se sabe si son nuevas, porque a veces se contradicen entre las 11 iniciales, y en general son 20 preguntas, y vamos a decir que son 9 adicionales a las 11. Cada una de ellas tiene una reforma que la Asamblea Nacional tiene que debatir y aprobar en 60 días, cuando normalmente cada proyecto de ley lo analiza uno por uno. No es que lo analiza todo de golpe, porque de lo contrario pues vamos a estar en un galimatías muy, muy, muy peligroso para el país. Señor Flores, y una vez ya conociendo esta lectura general acerca de la consulta popular que propone en este caso el Ejecutivo, vamos analizando algunas de las preguntas, y una pregunta hace referencia en este caso si se está de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad mientras dure alguna investigación o proceso penal por sus actos ejecutados. ¿Qué lectura también ustedes le dan a esta pregunta? Yo iría más bien a la pregunta 7 de las 9 que ha presentado ayer. Si usted busca en la Corte Constitucional, en la web de la Corte Constitucional, en la causa 124CP, que es la causa allí, ni siquiera están los anexos de las 9 preguntas iniciales. Y ahí se ve
matiz de todo un engranaje que viene desde Moreno, desde Lasso, con el objetivo de blindar las privatizaciones que están en curso, que es precisamente lo que se ha aprobado en la primera ley económica urgente para la privatización de los sectores estratégicos y de los servicios públicos. Y mañana, ya no se está hablando de esto por estas cortinas de humo hábilmente diseñadas por parte del Ejecutivo y de los narcogenerales y etcétera, para que no se hable de ese tema. Mañana, en la Asamblea Nacional, se va a aprobar la privatización del sector eléctrico, una privatización encubierta. Dentro de las 9 preguntas adicionales, está la pregunta séptima, que es una de las más peligrosas, que dice: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezcan a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización de acuerdo con el anexo 9? No sabemos qué dice el anexo 9, pero esto es el blindaje que buscaba principalmente los socialcristianos y el señor Jaime Nebot. Ustedes recordarán que allá por 2021, 2022, él proponía una consulta popular, en donde su principal objetivo era este blindaje donde los poderes criollos, que pueden hacerse pasar por inversión extranjera con sus dineros en los paraísos fiscales, ingresen al país y entren dentro de los procesos de privatización, bien directamente o bien asociados con transnacionales. Este blindaje de arbitraje internacional blinda por completo para que durante 30 años que están vigentes, por ejemplo, las zonas francas, las sedes, no se revierta a causa de una amenaza. Si es que se revirtiese eso de aquí a futuro, cualquier gobierno que llegue hasta dentro de 30 años, con millonarias demandas ante el CIADI, estos arbitrajes internacionales. Entonces es una trampa tremenda. Y es un engranaje para blindaje de todas las privatizaciones, insisto, de sectores estratégicos y de servicios públicos, donde, como en el 2022 el señor Guillermo Lasso convirtió al país en un paraíso fiscal a través de su ley de desarrollo económico en los artículos 22 del 27, hay blanqueo de capitales durante todo ese año. Y puede haber inversión del narcotráfico, por ejemplo, en nuestras hidroeléctricas, en nuestras centrales de refinamiento, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Es un peligro tremendo y eso ya es irreversible. Y aquí existe un contubernio de todos los partidos políticos, sin excepción, que no están denunciando esto y que están, pues, por la gobernabilidad, principalmente la Revolución Ciudadana, el señor Rafael Correa, pero también el partido Pachacuti, que, por ejemplo, en la primera ley económica urgente, que se rasgaron las vestiduras diciendo que era muy perjudicial para el país, el momento de votar no votan en contra y se abstienen. Señor Flores, y ya que usted pasó en este caso a las preguntas adicionales que se presentaron el día de ayer, vamos avanzando también con otras de esta, y hay una que hace referencia al trabajo por horas, que busca una enmienda a la Constitución y que se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el empleador y el trabajador. ¿Cómo usted también analiza esta propuesta que ha generado también un poco de ruido? Pues esa es la pregunta 9 precisamente de esas 9 adicionales que reforman el Código de Trabajo. Y eso, obviamente, cuando ponen el término por hora, es una regresión en derechos para el pueblo ecuatoriano que en un momento dado, con 20 preguntas en una consulta popular, que ya me imagino, ya nos ha pasado, unas papeletas muy reducidas y en el anverso los anexos con una letra diminuta que nadie lee y que dicen, bueno, pues mira, voy a votar que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y de pronto se encuentran con que se han aprobado esta regresión en derechos para un trabajo por horas que está prohibido por la Constitución y por el Código de Trabajo. Y eso está inmerso dentro de toda esta trampa que incide el señor Daniel Noboa a través de la Presidencia de la República en una consulta popular innecesaria, insisto, porque las 11 primeras, y básicamente las 9 también, van a tener en sus anexos de acuerdo al proyecto de ley que enviemos a la Asamblea Nacional, que tendrá 60 días. Eso quiere decir que el señor Daniel Noboa ni siquiera tiene los reglamentos ya establecidos, porque si no los incluiría dentro de los anexos. No.
necesita 5 días mínimo y luego 60 días para que la Asamblea Nacional pueda pronunciarse. Eso es inaudito. Y luego, con el capital político que le están dando todos los partidos políticos, Revolución Ciudadana, Pachacuti, Avanza, Suma, etcétera, en la Asamblea Nacional aprobando sus leyes, el capital político lo transfiere hacia una victoria en la consulta popular, porque dicen, el pueblo dirá, bueno, pues al menos, entre comillas, han amansado al correísmo y ahora todos están alineados, qué buen presidente. Y le da un capital político para vencer en la consulta popular que obviamente le dispara hacia una reelección en 2025 con una consulta popular y unas leyes que se están aprobando en la Asamblea Nacional tremendamente nefastas, no durante su periodo presidencial o si es reelecto en el 2025. Es para 30 años y esto, insisto, es irreversible todo ese tipo de privatizaciones encubiertas y esto también, como es la regresión en derechos que, si me lo permite, en la parte final, ya se establece un contrato basura modificando el artículo 11 del Código de Trabajo en la ley de económica urgente que presentó en diciembre y se va aprobada por la Asamblea Nacional. Ese contrato basura está vigente para las zonas francas durante 30 años y que es una regresión en derechos que, bueno, no hay tiempo para analizarlo, pero es así. Y otra de las preguntas que también quería tocar con usted antes de pasar también ya a la parte final es la que hace referencia al funcionamiento de los casinos, si se permite el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuesta. También, ¿cómo analiza usted esta propuesta que es de las primeras 11 que se presentaron? Pues ahí el beneficio es para la tía del señor Daniel Noboa con su grupo Novis, que controla la mayoría de los grandes hoteles de lujo donde se instalarían estos casinos, que es una de las vías, curiosamente, para el blanqueo de capitales. Un blanqueo de capitales que, insisto, ha sido masivo durante todo el año 2022 con Guillermo Lasso y sé que se amplía con el señor Daniel Noboa en una regresión también de un problema en una situación de crisis y de dificultad económica que estos casinos provocan enfermedades de ludopatía. Y en ese sentido, pues es una regresión incluso en derechos para el pueblo ecuatoriano, pero es que es un beneficio para el blanqueo de capitales y obviamente para quienes pueden montar estos casinos, que es el grupo Novis de la señora Isabel Noboa. Y en ese momento, esto sinceramente, ¿soluciona el tema de seguridad en el país? No. ¿Soluciona el tema de la crisis económica y del desempleo, etcétera, etcétera, el problema de las medicinas en los hospitales? No. Y sin embargo nos introducen eso como pues, los casinos, como si una persona del pueblo pudiese ir a gastarse 1.000 o 2.000 o 5.000 o lo que sea en estos casinos y eso simplemente queda para la élite y para quienes puedan blanquear ese capital en estos casinos. Continuamos en esta entrevista con Alex Flores. Como les mencionamos, él es coordinador general de la plataforma Va por Ti Ecuador. Lastimosamente, pues el tiempo si no nos alcanza a analizar toda esta cantidad de preguntas, pero ya hemos hablado de algunas en este caso que han generado ruido en la población y que usted ya nos ha brindado su análisis. Y en la parte final quisiéramos saber si desde la plataforma Va por Ti Ecuador ustedes van a hacer ya un pronunciamiento oficial o van a tomar una acción o van a hacer un llamado frente a esta propuesta del Ejecutivo de la consulta popular. Pues ingresaremos, amigos Curia, a la Corte Constitucional cuando todo eso está volando. También insistiremos en demandas de inconstitucionalidad, ya que nadie hace nada en ese país, ni la CONAIE, ni los sindicatos, ni la academia, ni nadie. Hay que presentar demandas de inconstitucionalidad contra las leyes económicas urgentes de Daniel Noboa porque son inconstitucionales, porque vulneran derechos del pueblo ecuatoriano e iremos a batallar en la Corte Constitucional. Y en este caso de las preguntas, pues hombre, ¿cómo es posible que la Corte Constitucional pueda aprobar una consulta popular donde el pueblo ecuatoriano, insisto, va a ir a votar a ciegas? Con unos proyectos de ley que no sabemos cómo se verán redactados y que luego serán enviados a la Asamblea Nacional, ya sabe lo que aprueban allí con la presión de los resultados de la Corte de la Consulta Popular. Así que estaremos pendientes de ello y les comunicaremos a ustedes. Perfecto, le agradecemos por su tiempo y por estar aquí. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, un saludo. Amigos y amigas, nos vamos a una breve pausa, pero al volver tenemos más información que compartirles aquí en Corape Digital TV. Sigan en sintonía de este espacio. La organización social tiene una importancia vital en sectores donde se realiza la minería para defender sus derechos ante los efectos negativos como la corrupción
o los impactos ambientales. Por este motivo, Luis Sánchez de la comunidad Cascomi nos comparte su reflexión. Simplemente decidir entre quienes quieren el saqueo o quienes quieren la vida. Y más bien aprovecho para invitar a que articulemos, unamos esfuerzos para lograr este punto común. Creo que a todos nos interesa vivir sanos. Aquí en Tundaimi, sobre todo en toda la provincia, nos da lástima ver cómo se ha degradado, se ha degenerado totalmente las instituciones y sobre todo lleno de corrupción estas actividades mineras. El presente video es parte de las actividades que Comunidec, Fundación de Desarrollo, realiza en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, experiencia andina de defensa de los derechos humanos frente a la actividad minera. Un mensaje de Comunidec en el marco del proyecto regional Alianza de Oro.